Hola chicos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y ya vamos con la última parte del tema de los modelos de comunicación. En esta ocasión vamos a ver dos modelos comunicativos y en sí son un poco cortos, al menos el primero, pero agregan elementos extra y uno de ellos reafirma elementos que ya se habían agregado. Así de que ya con esto ustedes perdón, van a tener las bases para poder armar, entre comillas, su propio proceso, modelo comunicativo, perdón, y pues para hacer la siguiente actividad, que bueno, ya les voy a dar instrucciones, ¿no? De todos modos, en la actividad semanal ahí decía que iban a hacer. En fin, vamos a ver primero el modelo de Humberto Eco. Ignoren la, la rayita esta roja, porque Humberto Eco, a menos el nombre de él sí se escribe sin H. Pero bueno, ¿quién era Humberto Eco? Era un escritor, autor, filósofo italiano que tiene numerosas obras. Este, y una de sus principales, bueno, uno de sus pocos aportes a la comunicación es su modelo comunicativo. Él resalta que, eh, o más bien el elemento que él agrega al proceso comunicativo es la cultura. Él tiene dos hipótesis. La primera es de que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe estudiar en un aspecto más radical, eh, o por decirlo así como un subtema, que sea la cultura es comunicación. La segunda hipótesis es de que él dice que todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación, que cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Básicamente él agrega la cultura y todo el contexto que rodea a las personas o a alguna sociedad o incluso a los individuos, como uno mismo. Él engloba todo eso y quiere añadirlo al proceso comunicativo. ¿Y cómo lo añade? Bueno, podemos decir que el emisor consta de algunos subelementos. Por ejemplo, qué tipo de persuasión tiene, eh, elementos extra, unidades culturales, conocimiento cultural, etcétera. Entonces, él dice que el emisor tiene algunos elementos culturales que debe de repetir con el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Tú como mexicano, que tienes una cultura muy muy marcada, por ejemplo, el Día de los Muertos, eh, perdón, no vas a llegar a contárselo a otro mexicano de la misma manera que a un extranjero. ¿Por qué? Porque no es el mismo concepto cultural, no es el mismo contexto cultural, mejor dicho. Entonces, es importante que el emisor comparta algunos conocimientos culturales con el destinatario, pero hay que tener en cuenta que el destinatario puede tener una ideología diferente, eh, circunstancias diferentes, patrimonios o conocimiento de patrimonios menor que el emisor o circunstancias sociales, porque desgraciadamente en México, es un ejemplo aquí en México, las clases sociales sí están muy muy marcadas tanto en lo económico como en lo cultural. Perdón, siempre, y está mal hacer esto, pero siempre se relaciona a las personas que escuchan música tradicional mexicana como la gente humilde, las que hacen danzas folclóricas como gente humilde, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en México la cultura o lo que engloba toda la cultura mexicana es para la gente humilde. Si nos vamos al sur, las señoras indígenas son las que tienen la celebridad de los días de muertos, eh, el 16 de septiembre, es más para los indígenas, cosa que está obviamente mal, es totalmente erróneo pensar eso porque todos somos mexicanos. Entonces, al momento de
acomodar esta cultura en personas que son de bajos recursos o humildes, entre comillas, pues hace que se separe esas tradiciones de la gente que se considera de clase media baja, media alta o incluso de clase alta. Por ejemplo, este una persona que sí tiene los recursos económicos suficientes para estar más que bien, para tener una vida más que placentera, con ciertos caprichos, deseos, y se los puede cumplir perfectamente y hasta le sobra. Una persona rica. No es común que esas personas no celebren tanto las festividades, porque ellos consideran que esas festividades o ese amor cultural solamente le corresponde a la clase baja, que ellos relacionan con los indígenas. Obviamente todo esto está mal, pero nosotros mismos hemos construido esa realidad social, que obviamente pues está incorrecta, ¿no? Entonces, toda la ideología, las circunstancias sociales, etcétera, marcan, o hacen que el destinatario no reciba correctamente el mensaje. Por ejemplo, eh, un periódico muy importante en México, que solamente leen la gente que son políticos o gente de clase alta, y les recomienda que hagan, no sé, que festejen el Día de Muertos, por así decirlo. Ellos se pueden sentir indignados, ¿no? Porque van a decir, pues, ¿cómo se les ocurre publicar eso si estas celebraciones son para la gente que hace, que come afuera, que se junta con un chorro de gente, que está en los pueblos, etcétera? Entonces, todas esas ideologías marcan, la comunicación, obviamente, porque el mensaje que dio este periódico importante era de que pues debes de rescatar las costumbres de tu país, pero al tener esta construcción social pues evita todo eso, y pues el mensaje llega de una forma negativa. Entonces, el elemento cultural es importante en muchas cuestiones, y más en comunicación de masas. Y hablando de comunicación de masas, vamos con el siguiente modelo, que es el de Noam Chomsky. No sé, sí no sé si lo pronuncié bien, ahí sí disculpen. ¿Y en qué se basa el modelo de Noam Chomsky? Básicamente él dice que él propone un modelo de comunicación donde la propaganda, es el elemento principal, y él realiza 5 filtros, de noticias en la propaganda. ¿Qué quiere decir con filtro? Bueno, 5 elementos que destacan o hacen, o crean, propaganda. Por ejemplo, el primer filtro es el dinero. El dinero, todos sabemos que la enorme riqueza de los dueños de los medios de comunicación, pues sí existe de verdad y sí está muy marcada en la sociedad. El hecho de que su propiedad esté concentrada en las manos de pocas empresas gigantescas, y de estas, como todas las empresas, solo para hacer ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento de las propagandas, en este caso llamado filtro, es el dinero. Otro filtro que él menciona es la publicidad, que es la principal fuente de ingresos. El tercer filtro es la dependencia de la información, que básicamente o comúnmente, al menos aquí en México, es brindada por el gobierno, las empresas y los expertos. Las burocracias de los medios tienen afinidad con el Estado y de las empresas, y se basan en estas para satisfacer su necesidad de flujo continuo de noticias a bajo costo. ¿Qué quiere decir todo esto de la dependencia de información? Que básicamente estos medios de comunicación solamente publican lo que les conviene a los políticos o a las empresas que les paga por publicidad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Aquí en Juárez, el diario de Juárez, digamos que uno de sus patrocinadores es la Coca-Cola, obviamente no, ¿verdad? Pero un ejemplo, entonces el diario de Juárez nunca va a sacar notas negativas de la Coca-Cola. ¿Y esto qué quiere decir esto? Que el flujo de información
va a ser inexistente o va a ser cortado o va a ser contado a medias. Entonces el mensaje real nunca se va a dar a la luz por todos estos intereses de propaganda. Eso es a lo que se refiere con la dependencia de información. El filtro número 4, que es la censura, que pues es la forma de poner orden o de crear disciplina por parte de los medios. La censura se expresa en reacciones negativas ante las declaraciones de los medios bajo las formas de cartas o los llamados oficios, y pues buscan censurar o cancelar definitivamente cierta información que no le conviene a todos esos a todas esas empresas o al gobierno, que se publique, ¿no? Entonces la censura y la dependencia de información van de la mano. Y por último, el último filtro que propone Noam Chomsky es la defensa de Occidente, que es una forma de controlar el mecanismo en el cual trabaja el medio de comunicación. Entonces, el Noam Chomsky lo que agrega al proceso comunicativo es toda la propaganda, todos los intereses económicos y negativos, y agrega otro elemento que es la censura. Entonces aquí vemos la parte negativa, por así decirlo, entre comillas, de un proceso comunicativo que es inexistente, que está contado a medias o que prácticamente está cortado, ¿no? Es algo importante de considerar, porque si se fijan en todos los demás procesos comunicativos, modelos comunicativos, perdón, muy pocos hablan de esto, solamente agregan elementos para la teoría, pero un estudio social, un estudio verdadero, solamente dejan pistas. Y al menos este autor, Noam, sí se basa casi todo en su modelo de propaganda. Entonces, para fines más realistas, este modelo es más adecuado. Bueno, no más adecuado, sino que es más entendible. Ya entendemos que el modelo de Noam Chomsky básicamente habla de toda la propaganda y todo lo que ella conlleva, como el dinero, la publicidad, quién te dice qué publicar, la censura, el cómo se maneja tu medio, etcétera. O sea, la corrupción, por así decirlo. De hecho, podemos decirlo así, que este modelo, el modelo de Noam, agrega el elemento de la corrupción en los medios de comunicación, porque obviamente estamos hablando de comunicación en masas. Así que podríamos dejarlo así como una conclusión final. Y pues esto sería todo. Ya para terminar, el modelo de Noam Chomsky, el elemento que agrega es la corrupción de cómo se manejan los medios de comunicación, y el modelo de Humberto Eco agrega el elemento de la cultura, que si se fijan tienen tonalidades más realistas, hablando socialmente, y un poquito más tristes, ¿no? Pero bueno, eso ya es opinión mía, ya no me corresponde decirle a ustedes qué pensar. Y bueno, esto sería todo. Supuestamente eran dos modelos más cortitos, pero en teoría son cortitos, pero para reflexionar son muy extensos, porque si agregan cosas más interesantes y que te ponen más a pensar, ¿no? Pero en fin, si tienen cualquier tipo de duda, ya saben, mandarme mensaje o correo electrónico. No olviden hacer los apuntes correspondientes a este video, también el comentario del mismo, y pues sería todo. En esta semana les confirmo, de hecho ya el jueves les confirmo si vamos a hacer proyecto o examen, y pues esto sería todo. Así que lo sigo leyendo. Hasta luego.